Atención, este es el segundo segmento del relato de Doña Eula. Si aún no ha tenido la oportunidad de experimentar la primera parte, le sugerimos encarecidamente que detenga su reproducción inmediatamente. La continuación sin haber visto la parte inicial podría resultar en una comprensión incompleta, ya que esta narración prosigue directamente desde el punto donde Doña Eula concluyó su anterior intervención. Sin embargo, no se preocupe. Si aún no ha visualizado la primera parte, puede acceder a ella haciendo clic en el distintivo C que aparece en la pantalla. Alternativamente, encontrará un enlace directo en el primer comentario fijado debajo de este video. Le invitamos a disfrutar de esa entrega y luego regresar aquí para sumergirse en esta segunda parte. Tenemos dos recomendaciones cruciales para facilitar su navegación y evitar confusiones al buscar la segunda parte de esta historia. La primera sugerencia es que preste especial atención a la imagen de Doña Eulalia en la portada del video. Esta imagen sirve como su garantía de que ha encontrado la narración correcta. La segunda recomendación es observar la franja de color ubicada en la parte superior de cada portada de video. La parte 1 y la parte 2 de la misma historia siempre comparten el mismo color de franja. Simplemente verifique si el color de la franja coincide en ambos videos. Es así de sencillo. Una vez aclarado lo anterior, es imperativo que le advierta sobre algo significativo. El relato que está a punto de escuchar es sumamente intenso e impactante. Sin lugar a dudas, es una de las historias más conmovedoras y profundas que hemos compartido en este canal. Durante el proceso de grabación nos vimos obligados a hacer numerosas pausas. Tanto Doña Eulalia como nuestro equipo se sintieron profundamente afectados en varios momentos. Los recuerdos que ella compartió son tan dolorosos y sombríos que en ocasiones resultaba difícil continuar. Si usted es una persona particularmente sensible, tal vez sea prudente reconsiderar su decisión de seguir adelante. Lo que Doña Eula está por compartir son recuerdos que ha mantenido en silencio durante décadas, resguardados en los rincones más oscuros de su ser. Esto no es simplemente una historia, es un testimonio viviente de supervivencia y resiliencia humana. Doña Eula abrirá su corazón para revelar experiencias que desafían la comprensión de la crueldad humana, pero que también demuestran la asombrosa fortaleza del espíritu humano. Lo que está a punto de escuchar puede perturbar, impactar y entristecer, pero también puede inspirar y demostrar el poder de la esperanza, incluso en las circunstancias más sombrías. Si decide continuar, le pedimos que lo haga con respeto y empatía hacia la trayectoria de Doña Eula. Su historia merece ser escuchada, pero también merece ser recibida con el cuidado y la consideración adecuados. No omita ni un solo segundo de este video. Deje su me gusta de confianza ahora, al principio, para que no lo olvide cuando esté completamente inmerso en la historia. Ahora, Doña Eulalia, estamos listos para escucharla nuevamente. Primero, quiero expresar mi agradecimiento a aquellos que regresaron para escuchar el resto de mi historia. No es fácil revivir estos recuerdos, pero su interés me da fuerzas para continuar. Permítanme refrescar la memoria y recordar dónde nos quedamos. Ah, sí, habíamos terminado cuando doña Lourdes, pálida como la cera, me informó que había ocurrido una tragedia en la casa grande. Sentí que mi corazón se helaba. Mi primer pensamiento fue para Deusina. ¿Qué pasó? Pregunté, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Carmen. Ella apuñaló al coronel, susurró doña Lourdes, mirando a su alrededor con temor de que alguien la escuchara. Ave María. Me quedé sin aliento. Carmen, la que tenía el mismo nombre que mi madre, había hecho lo que todas nosotras soñábamos, pero nunca tuvimos el valor de hacer. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la casa grande, con el corazón latiendo tan fuerte, que parecía que iba a salirse por la boca. Solo podía pensar en Deusina. Estaría bien. Se habría lastimado en medio de la confusión. Cuando llegué allí, vi una escena que nunca olvidaré. El coronel yacía en el suelo, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. A mi alrededor, los encargados se movían frenéticamente, vociferando órdenes y corriendo de un lado a otro sin cesar. En ese instante, distinguí a mi hermana menor, Deusina. Al verme, corrió hacia mí y se arrojó a mis brazos. La abracé con todas mis fuerzas, agradeciendo a Dios por su bienestar. Eulalia, fue terrible. Sollozaba contra mi hombro. Carmen perdió la razón. Tomó un cuchillo de la cocina, y yo no la dejé terminar.
No era necesario. Podía ver las consecuencias allí mismo, frente a mí. Los capataces llevaron al coronel a toda prisa al hospital del pueblo. Pero antes de irse, aún sangrando y casi inconsciente, aquel demonio tuvo la fuerza para dar una orden que me heló la sangre. «Maten a toda la familia de Carmen», gruñó a los capataces. «Quiero pruebas». Dios mío, me quedé horrorizada. Sabía lo que eso significaba. La pobre Carmen había condenado no solo a sí misma, sino a toda su familia. No logró completar el acto, y ahora pagaría un precio muy alto por ello. Mi niña. ¿Qué ocurrió después de que el coronel fuera apuñalado? Fue algo espantoso. A la pobre Carmen la encerraron en el sótano de la casa grande, aislada de todo el mundo. La única persona que tenía contacto con ella era doña Regina, de la cocina. Ella era quien le llevaba comida y agua a Carmen, y también quien nos traía noticias. Recibimos órdenes estrictas de no hablar con ella. Siempre había un capataz vigilando todo, asegurándose de que nadie se acercara. Decían que era para esperar el regreso del coronel, que él decidiría qué hacer con ella. Recuerdo las últimas palabras del coronel, antes de ser llevado al hospital. «Maten a toda la familia de Carmen». Dios mío, me horroricé tanto que aquello no salía de mi cabeza. Durante los días siguientes, vivimos en una pesadilla. Nadie en esa hacienda sabía con certeza lo que estaba sucediendo afuera, pero todos temían lo peor. Fue entonces cuando los capataces regresaron. Trajeron consigo algo que me da escalofríos, solo de recordarlo, aunque gracias a Dios no lo vi. Era un dedo de mujer con un anillo de matrimonio. Se lo mostraron a Carmen, y ella lo reconoció. Era el dedo de su madre. Doña Regina nos contó, con lágrimas en los ojos, cómo había reaccionado Carmen. Dijo que gritó tanto que se podía oír desde el sótano hasta la cocina. Gritaba el nombre de su madre, lloraba e imploraba que fuera mentira. Pero la crueldad no terminó ahí. Los capataces contaron riendo cómo habían quemado la casa de la familia de Carmen, con sus padres y sus 3 hermanos dentro. Dios mío, qué horror. Me sentí tan mal que casi me desmayo al oírlo. Doña Regina dijo que, después de eso, Carmen se quedó en silencio, un silencio tan profundo que daba miedo. Era como si hubiera muerto por dentro. Todas nosotras estábamos aterradas. Lo que le había sucedido a la familia de Carmen podía ocurrirle a cualquiera de nosotras. A nuestras familias. Era una advertencia clara del coronel. Quien osara rebelarse pagaría el precio más alto posible. Estuvimos esperando día tras día el regreso del coronel, pero claro, nadie quería que sobreviviera. El miedo a lo que haría cuando regresara era casi insoportable. Algunas de las mujeres apenas podían comer o dormir. Deusina, mi hermana pequeña, lloraba a todas horas, y la pobre Carmen, allá en el sótano. Solo podíamos imaginar el infierno que estaba pasando, sola, creyendo que había perdido todo y a todos los que amaba. Era desgarrador, pero, ¿sabes, mi niña? No era todos los que ella había perdido. No, ella tenía una hija, una pequeña de 4 años, que estaba ahí conmigo en la casa de los niños. Esa criatura, Dios mío, era un ángel, tan hermosa como su madre, con esos ojos grandes y llenos de curiosidad, una forma de ser tan dulce que nos derretía el corazón. Se llamaba Elisa, y me encariñé tanto con ella como si fuera mi propia hija, tal como lo hacía con mis hermanitos. Todas nosotras, ahí en la casa de los niños, estábamos poniendo más atención en esa pobre e inocente criatura. Ella no tenía idea de la desgracia que estaba ocurriendo con su familia. Siempre preguntaba por su mamá, queriendo saber cuándo sería el turno de Carmen, de pasar el día ahí en la casa de los niños. ¿Sabes, hija? Cuidar de esa niña
Era como un rayo de luz en ese momento tan oscuro. Era como si a través de ella pudiéramos hacer algo por Carmen. El coronel permaneció 14 días en el hospital. Cuando regresó, estaba en una silla de ruedas. Por un instante, sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Será que había quedado incapacitado? ¿Será que finalmente tendríamos un poco de paz? Pero esa esperanza duró poco. Tan pronto como llegó, se levantó de la silla de ruedas, demostrando que podía caminar perfectamente. Con la ayuda de los capataces, se dirigió directamente al sótano. Nosotras nos quedamos esperando, con el corazón en la mano, sin saber qué iba a ocurrir. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos un disparo. El silencio que le siguió fue ensordecedor. Doña Regina no presenció lo que ocurrió. Dos de las esposas, aún en shock, nos lo contaron después. Vieron a los capataces arrastrando el cuerpo de Carmen fuera del sótano. La pobre joven tenía una herida de bala en la frente. Nadie sabe qué hicieron con su cuerpo después de eso. ¿Dónde la enterraron? Si es que la enterraron. Eso se convirtió en otro de los secretos sombríos de aquella hacienda. Después de eso, el coronel subió las escaleras del sótano, con esa sonrisa repugnante en el rostro. Dijo: «Como pueden ver, puedo caminar perfectamente, pero me estoy recuperando. Y si alguien aquí piensa en intentar algo contra mí, tendrá el mismo destino que Carmen y su familia». Sentí mi sangre helarse. El monstruo había regresado y estaba más cruel que nunca. Vi el miedo en los ojos de todas las demás mujeres. Sabíamos que de ahí en adelante las cosas solo iban a empeorar. Y la pobrecita de Elisa, la hija de Carmen, ahora era oficialmente huérfana. Una niña de 4 años, que nunca más vería a su madre. Mi corazón se partió en 1000 pedazos cuando miré a aquella niña inocente, sin saber que su mundo se había acabado de derrumbar. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña que su madre había sido? Dios mío, ni siquiera puedo decir la palabra. Esa noche, mientras intentaba descansar, otro drama comenzó a desarrollarse. María, que estaba en los últimos días de embarazo, comenzó a sentir los dolores del parto. La bolsa se le rompió de repente, mojando el suelo de la casa de los niños. La pobrecita ya andaba muy nerviosa en los últimos días, con todo lo que estaba ocurriendo. Creo que su cuerpo no aguantó tanta tensión. Doña Ernestina salió corriendo a llamar a la partera, mientras yo y las otras mujeres intentábamos ayudar a María como podíamos. Dios mío, qué noche terrible. María gritaba de dolor, sudando frío, con el rostro pálido como cera. Nosotras hacíamos lo que podíamos. Le dábamos agua, le sosteníamos la mano, le limpiábamos el sudor de la frente. Fue entonces que doña Lourdes notó algo extraño. Me miró con los ojos muy abiertos. El temor me invadió y susurré: «El niño viene sentado. La partera debe llegar pronto, de lo contrario». Ella no terminó la frase, pero todas éramos conscientes del peligro que implicaba un parto en esa posición. María sufría enormemente, gritaba de dolor, clamando que no podía más. Rezábamos fervientemente, implorando a Dios que la partera llegara a tiempo para salvar a la madre y al niño. Pero nuestras plegarias no fueron escuchadas esa noche. O tal vez sí, pero la divinidad decidió que era el momento de acoger a María y a su bebé en su reino. Antes de que la auxiliadora llegara, antes de que la partera apareciera, María comenzó a perder una gran cantidad de sangre. Era tanta que empapó el colchón y se derramaba al suelo. Intentábamos detener la hemorragia, pero parecía interminable. Los gritos de María se fueron debilitando gradualmente, hasta convertirse en quejidos apenas audibles. Su rostro, antes enrojecido por el esfuerzo, palideció hasta quedar casi blanco. Sus labios se tornaron pálidos, casi sin color. «María, resiste»,
Aguanta, suplicaba, aferrando su mano con fuerza. La partera está por llegar, estarás bien. Pero ella me miró con los ojos ya vidriosos y susurró: Cuida de mi bebé, Eulalia, por favor. Esas fueron sus últimas palabras. María cerró los ojos y su mano se relajó en la mía. Había partido. Cuando la partera finalmente llegó, ya era demasiado tarde para María. Sin embargo, aún intentó salvar al bebé. Con un instrumento, extrajo al niño. Era un varón, completamente amoratado y silencioso. La partera hizo todo lo posible. Le dio palmadas en la espalda. Le practicó respiración boca a boca. Le masajeó el pecho, pero fue en vano. El bebé se había ido con su madre. Dios mío, qué escena tan terrible. 2 vidas perdidas en una sola noche, justo delante de mis ojos. Llorábamos desconsoladamente. Nos abrazábamos, incapaces de creer lo que acababa de suceder. Y lo peor de todo, hija mía, es que cuando fueron a informar al coronel, ese monstruo no le importó en absoluto. Ordenó que enterraran a María y al bebé, sin que ninguna de nosotras pudiera despedirse adecuadamente. Las otras muchachas me contaron después que lo escucharon refunfuñando a los capataces. Perdí a 2 mujeres. Tendré que conseguir otras. Como si fueran simples objetos. 2 mujeres. Dios mío. ¿Cómo podía ser tan insensible? María y su criatura no eran mujeres para él, sino propiedades, objetos que había perdido y necesitaba reponer. Esa noche, acostada en mi cama con Elisa, durmiendo abrazada a mí, lloré como nunca antes había llorado. Lloré por Carmen, que tuvo un final tan trágico. Lloré por María y su pequeño bebé, que ni siquiera llegó a conocer el mundo. Lloré por Elisa, que ahora era huérfana. Y lloré por todas nosotras, prisioneras en ese infierno, en manos de ese demonio que se hacía llamar hombre. La muerte de María y su bebé fue un golpe devastador para todas nosotras. Era como si hubiéramos perdido una parte de nuestra propia familia, porque eso éramos allí, ¿sabes? Una familia peculiar, formada en el dolor y el sufrimiento, pero familia al fin y al cabo. Juro por Dios que amaba a todas esas mujeres, como si fueran de mi propia sangre. En los días siguientes, andábamos como almas en pena por la hacienda. El luto pesaba sobre cada una de nosotras, pero lo peor era ver cómo el coronel actuaba, como si nada hubiera ocurrido. Seguía con su vida como si nada, recuperándose de manera increíble, llamando a las muchachas, incluso a Deusina, para su diversión, dando órdenes, gritando a los empleados, bebiendo su whisky caro cada noche. Fue en esa época cuando comencé a tener pesadillas horribles. Soñaba con Carmen, toda ensangrentada, pidiéndome que cuidara de su hija. Soñaba con María, blanca como un espectro, sosteniendo a un bebé en sus brazos, sollozando porque no podía alimentarlo. Despertaba en medio de la noche, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Y lo peor era que ni siquiera podía gritar para no despertar a las demás mujeres y niños. El miedo se había apoderado de la hacienda de una manera inimaginable. Caminábamos de puntillas, hablábamos en voz baja, siempre mirando por encima del hombro, y cualquier ruido repentino nos hacía sobresaltar a todos. Pero lo más terrible, hija mía, es que empezamos a escuchar rumores de que él andaba buscando mujeres nuevas, lo que nos aterraba, pues sabíamos lo que eso significaba. Más jóvenes inocentes, siendo traídas a este infierno, para ser utilizadas y ultrajadas por ese monstruo. En medio de toda esa confusión, doña Lourdes continuaba utilizando sus días libres para ir a mi casa, donde le contaba todo a mi abuela Quiteria, quien no cesaba de luchar por nuestra libertad desde afuera. Fue entonces cuando algo asombroso sucedió, como si todas nuestras plegarias
hubieran sido escuchadas al mismo tiempo. Era una mañana cualquiera en la hacienda. Estábamos cuidando a los niños, realizando las tareas de siempre, cuando de pronto escuchamos el sonido de varios autos llegando. No era común recibir visitas allí durante el día, así que todos nos pusimos en alerta. A través de la ventana vi varios coches de policía estacionándose frente a la casa grande. Mi corazón se aceleró. ¿Será que finalmente alguien había descubierto lo que ocurría allí? Los policías descendieron de los vehículos armados. Los vi entrar a la casa grande y se podían oír los gritos del coronel, insultando y amenazando a todos. Nos quedamos paralizadas de miedo, pero con esperanza, sin saber si podíamos creer en lo que estaba sucediendo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, uno de los policías se acercó a la casa de los niños. Nos miró con una mezcla de lástima e ira en su rostro. «Están libres», nos dijo. «Se acabó, hija mía». En ese instante, caí de rodillas y comencé a llorar. Era un llanto de alivio, de gratitud, de todos los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Las otras mujeres también lloraban y se abrazaban. Los niños no entendían muy bien lo que estaba pasando, pero sentían que era algo importante. El policía nos explicó lo que había sucedido. Fue entonces cuando me enteré de todo. Parece que mi abuela Quiteria y doña Lourdes habían sido piezas clave en todo esto. Mi abuela, aquella mujer fuerte que ni el tiempo logró doblegar, no había renunciado a nosotras, ni por un segundo. Continuó luchando día y noche. Presionaba a las autoridades, difundía nuestra historia a quien quisiera escucharla, e incluso a quien no quería. Y doña Lourdes, Dios mío, qué mujer tan valiente. Arriesgaba todo en sus días libres, yendo hasta mi casa para contarle todo a mi abuela Quiteria, trayendo las noticias frescas, los detalles que solo quien estaba dentro podía saber. Juntas, formaron un gran equipo, juntaron pruebas, convencieron a las personas correctas, hicieron ruido hasta no poder más. Fue gracias a ellas que la policía comenzó a investigar de verdad, pero lo que dio el empujón final fue uno de los antiguos capataces del coronel. Había sido despedido y no pudo soportar el peso de los secretos que conocía. Buscó a la policía y lo contó todo, pero no crean que fue el C pequeño. Él no tuvo el valor de ir a la policía. Solo se quedó en el chisme. El capataz contó sobre las mujeres que permanecían cautivas. Relataron los abusos cometidos contra los niños. Y lo más terrible fue la existencia de un cementerio clandestino en la parte trasera de la hacienda. Algo que ninguna de nosotras sabía. La policía realizó una investigación discreta durante meses, recopilando pruebas y testimonios. Y cuando estuvieron seguros, actuaron con contundencia. Esa policía provenía de la capital, enviada por el gobernador. En el cementerio clandestino encontraron varios cuerpos, entre ellos el de Carmen. Dios mío, pensar que ella estuvo allí todo este tiempo, tan cerca de nosotras. El coronel fue arrestado de inmediato. Intentó sobornar a los policías. Amenazó y dijo que tenía amigos poderosos. Pero esta vez nada de eso funcionó. Cuando se lo llevaron esposado al coche de policía, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: miedo. Aquel hombre que aterrorizó tantas vidas durante tanto tiempo, ahora parecía pequeño, patético. Su voz, que siempre nos había aterrorizado, ahora sonaba como la de un animal acorralado. Tuve ganas de reírme en su cara, pero tuve miedo de que saliera de la cárcel y viniera atrás de mí, o peor, de mi familia. Así que me contuve. Se llevaron a más de 20 de sus peones también. Esos malditos. Los policías vinieron a hablar con nosotras después. Nos dijeron que podíamos volver a casa, que éramos libres, pero también nos avisaron que seríamos llamadas a declarar contra ese monstruo.
Sentí un escalofrío cuando oí eso. La idea de tener que contar todo lo que pasó, de tener que volver a ver su cara. Ave María, me daba hasta temblores. Pero los policías nos aseguraron que estaríamos protegidas. Dijeron que el coronel y sus secuaces no iban a poder acercarse a nosotras nunca más. En ese momento, mirando a los policías, a la hacienda, yo solo podía pensar en la fuerza de mi abuela y de doña Lourdes, en su terquedad bendita, en la valentía silenciosa que tuvieron. Ellas demostraron que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz, que el bien aún existe en este mundo, incluso cuando uno cree que solo hay maldad. Los policías querían saber si todas nosotras teníamos a dónde ir, si necesitábamos ayuda. Fue ahí cuando me cayó el 20 de verdad. Estábamos libres, libres de verdad. Podíamos irnos de ese infierno. Las mujeres comenzaron a llorar, a abrazarse. Algunas cayeron de rodillas, agradeciendo a Dios. Otras se quedaron paradas, como si no creyeran lo que estaba sucediendo. Estaban libres para correr a los brazos de sus hijos. Los niños fueron los más difíciles de manejar. Muchos de ellos no conocían otra vida más allá de la hacienda. Algunos incluso lloraron cuando supieron que tendrían que irse. Para ellos, aquello era lo normal. Era todo lo que conocían. Corrí a ver a Deusina. Ella no estaba en la casa grande. Me desesperé buscándola. Fue entonces cuando la encontré. Vi a mi hermanita sentada en un rincón, abrazada con Elisa. Las dos lloraban bajito. Deusina, llamé con la voz temblorosa. Vámonos. Se acabó. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Es verdad, Ewa. Podemos irnos a casa. Asentí con la cabeza, las lágrimas escurriendo por mi rostro. Deusina se levantó de un salto y me abrazó fuerte. Elisa se quedó allí parada, mirándonos sin entender. Luego, doña Lourdes llegó. Mi corazón se estrujó cuando miré a Elisa. Yo no podía dejarla atrás. No después de todo. Le pregunté a doña Lourdes si podía llevarme a la pequeña conmigo. Doña Lourdes me miró con aquellos ojos bondadosos y me dijo: «Sabes, Eulalia, yo estaba pensando en llevarla también, pero creo que sería lo mejor preguntarle a ella. ¿No crees? Dejemos que la niña decida». Mi corazón latió con fuerza ante la posibilidad de que Elisa no me eligiera. Durante los últimos días nos habíamos acercado tanto que ya la consideraba como mía. Con dificultad me agaché. Mi vientre de 7 u 8 meses ya era bastante prominente y me dolía al tratar de ponerme a su altura. Elisa, mi amor, dije con la voz temblorosa, vamos a irnos de aquí. ¿Quieres venir conmigo y con Deusina? ¿O prefieres ir con doña Lourdes? La pequeña miró de mí a doña Lourdes, con sus ojitos llenos de confusión. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con una vocecita tan suave que casi me rompe el corazón. Tragué saliva con dificultad, tratando de contener las lágrimas. Elisa, ¿recuerdas que hablamos sobre esto? Tu mamita se fue a vivir con Dios. Ella te está cuidando desde allá arriba. Hice una pausa y respiré hondo. Ahora tenemos que irnos de aquí. ¿Quieres venir conmigo y con Deusina? Por un momento que pareció una eternidad, Elisa permaneció en silencio. Entonces, para mi alegría y alivio, extendió sus bracitos hacia mí y dijo: «Quiero ir con usted, tía Eulalia». La abracé con fuerza, incapaz de dejar de llorar. «Gracias, mi amor», susurré. «Te prometo que te cuidaré muy bien». Doña Lourdes sonrió, con los ojos también llenos de lágrimas. «Creo que ya eligió, ¿verdad? Cuídala bien, Eulalia. Iré a visitarlas tan pronto como pueda». Me sentí tan feliz de que no íbamos a perder el contacto. Ese día fue una locura. Juntamos las pocas cosas que teníamos y nos despedimos de las demás mujeres y niños. Algunos regresarían con sus familias. Otros no tenían a dónde ir e irían a refugios.
Apenas podía creer que me llevaba a Elisa conmigo, pero también sentía mucho miedo. Sabía que éramos demasiado pobres, que apenas teníamos que comer, y ahora había una boca más que alimentar. ¿Y cómo reaccionarían mi madre y mi abuela? Ya estaba llevando mi embarazo, y ahora, además, una niña. Mi corazón se oprimía solo de pensarlo, pero en el fondo sabía que tenía que confiar en Dios. Él no habría puesto a Elisa en mi camino por casualidad. Antes de irnos, quise ir al lugar donde Carmen estaba enterrada. Los policías no querían dejarme. Decían que no era lugar para que lo viéramos, pero insistí. Tenía que despedirme de ella. ¿Sabes? Después de todo, Elisa era su hija, y le debía eso a Carmen. Tomé unas flores del jardín, y cuando llegué allí, mi estómago se revolvió. El olor a carne podrida era muy fuerte, pero me tragué el asco y me arrodillé allí mismo. Carmen, dije en voz baja, si me estás escuchando, quiero que sepas que voy a cuidar de Elisa como si fuera mía. Le daré todo el amor que pueda y haré todo lo posible para que tenga una vida buena, la vida que tú querías para ella. Descansa en paz, Carmen. Te prometo que tu hija estará bien. Cuando finalmente llegó la hora de irnos, miré una última vez hacia atrás, a aquella hacienda que había sido nuestro infierno durante tanto tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Tantos recuerdos malos, tanto sufrimiento. Había un autobús esperando para llevarnos a casa. Era el autobús de la libertad, ¿sabes? El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero al menos ahora teníamos un futuro. Y eso, hija mía, ya era más de lo que podíamos soñar hace apenas unos días. Llegar a casa fue una escena que nunca olvidaré. La expresión de asombro en el rostro de la abuela Quiteria al vernos. Dios mío, era como si hubiera presenciado la aparición de un espectro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se entreabrió y por un instante permaneció completamente inmóvil, como si le costara trabajo creer lo que sus ojos le mostraban. De pronto, un grito de alegría escapó de sus labios. Corrió hacia Deusina y hacia mí, abrazándonos con tal intensidad que casi nos deja sin aliento. Lloramos juntas, un llanto que parecía no tener fin, un desahogo de alivio y añoranza por la abuela. Su aroma era tan reconfortante, acariciaba mi vientre mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Mis niñas, exclamaba entre sollozos, mis niñas han regresado. Nuestros hermanos, que se encontraban jugando en el patio, escucharon el alboroto y se precipitaron hacia nosotras. Al vernos, estalló una algarabía generalizada. Se abalanzaron sobre Deusina, abrazándola y besándola con tal fervor que la pobre muchacha estuvo a punto de perder el equilibrio bajo el peso de todos. La abuela se apartó un poco, tomó mi rostro entre sus manos, y fue entonces cuando me percaté de que su brazo derecho estaba enyesado. Un dolor punzante me atravesó el corazón al recordar que los secuaces de aquel monstruo le habían fracturado el brazo. A pesar de ello, ahí estaba, fuerte como siempre. Les prometí que la sacaría de ese lugar, dijo entre sollozos contenidos. Fue en ese momento cuando notó la presencia de Elisa, que se aferraba a mi falda, con sus pequeños ojos muy abiertos, mostrando cierto temor ante tanta conmoción. La abuela Quiteria se agachó hasta quedar a la altura de Elisa. Sus ojos se inundaron de lágrimas nuevamente. ¿Y quién es esta princesita?, preguntó con una voz suave y dulce. Es huérfana, abuela, le expliqué. Ya no tiene a nadie más. La traje conmigo. Percibí un destello de comprensión en los ojos de la abuela. Extendió su mano sana hacia Elisa, sonriendo con esa calidez que la caracterizaba. Vas a vivir con nosotros ahora, mi querida, le dijo. Vamos a cuidarte. Elisa me miró como buscando mi aprobación. Asentí con la cabeza,
animándola. Solo entonces dio un pequeño paso en dirección a la abuela. La abuela Quiteria abrazó a Elisa con sumo cuidado, como si fuera una delicada pieza de porcelana. «Bienvenida a la familia, mi angelito», susurró. Después entramos y nos quedamos conversando allí en el patio. Más tarde, divisé a lo lejos a mi madre, caminando a paso apresurado por la calle. Regresaba del trabajo. Alguien debió haberle avisado que habíamos llegado. Cuando me vio, se detuvo en seco en medio del camino. Por un instante, pensé que se desmayaría, pero entonces corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que me dejó sin aire. «Mi hija», lloraba. «Mi niña ha regresado». Me examinó de arriba abajo, deteniendo su mirada en mi vientre. Deusina corrió y se unió a nuestro abrazo. Después vio a Elisa. «¿Y esta niña?», preguntó. Le expliqué rápidamente la situación de Elisa. Le conté sobre Carmen. Vi un torbellino de emociones cruzando el rostro de mi madre. Preocupación, lástima, amor. «Pobrecita», dijo finalmente. Fue así como Elisa ganó una nueva familia. Entramos a la casa. Todos hablaban al mismo tiempo. La abuela ya estaba planeando dónde dormiría Elisa. Mi madre estaba preocupada por si había comido bien. Mis hermanos no paraban de hacer preguntas. En medio de toda aquella confusión, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Miré a Deusina y comprendí que probablemente se sentía igual que yo en ese momento. Supe que no importaba lo que nos deparara el futuro. Estaríamos bien porque estábamos en casa, porque estábamos en familia. Continuando la historia. Mi hija tenía más asuntos familiares, sucediendo de los que yo estaba al tanto. Resulta que Dionisio, el hijo de la abuela Quiteria, estaba casado y vivía lejos desde hacía más de una década. La abuela se comunicaba con él por medio de cartas. Imagínense, el tío tenía 4 hijos y una vida ya hecha por allá. El tío Dionisio le había propuesto a la abuela y al resto de la familia que se mudaran a vivir cerca de él. Les dijo que podían vender nuestra casa o rentarla y empezar una nueva vida allá. Sin embargo, la abuela, con ese corazón tan grande que tenía, siempre respondía que mientras Deusina y yo no regresáramos, ni siquiera consideraría la idea. Ahora que habíamos vuelto, las cosas eran diferentes. La abuela empezó a contemplar la posibilidad de mudarse. Sería bueno para todos, ¿saben? Un lugar nuevo, lejos de los chismes y los recuerdos dolorosos. Pero entonces surgió un problema. El abogado de oficio que nos estaba defendiendo, el que se refería a las mujeres como esposas del coronel, nos comunicó que no podíamos salir de la ciudad. Necesitábamos quedarnos ahí para testificar contra ese monstruo. Según sus palabras, dijo que debíamos estar a disposición de la justicia, ya que en cualquier momento podrían requerirnos. Esto complicó todo el panorama. Queríamos irnos, empezar de nuevo, pero al mismo tiempo sabíamos que debíamos hacer lo correcto, mantener a ese demonio tras las rejas, para que nunca más pudiera dañar a nadie. Dios mío, cuánto miedo le tenía a ese tipo. Bastaba con cerrar los ojos para que su imagen apareciera frente a mí. Permanecer ahí era muy difícil, ¿saben? El vecindario era terrible. Un montón de chismosos, sin nada mejor que hacer con sus vidas. Hablaban a nuestras espaldas. Murmuraban que Deusina y yo éramos prostitutas. Nunca tenían el valor de decirlo en nuestra cara. Unos cobardes. Pero un día la situación explotó. Mi mamá escuchó a doña Flor, esa vieja chismosa, hablando mal de nosotras en la tienda. Y mi mamá, que siempre había sido tan tranquila, esta vez perdió la paciencia. Se agarró a golpes con doña Flor ahí mismo, en medio de la calle. Fue un escándalo tremendo. Mi mamá, chiquita como era, se las arregló para tirar a doña Flor al suelo y le gritaba: «Respeta a mis hijas.
Víbora ponzoñosa. Se necesitaron 3 hombres para separar la pelea. Mi mamá regresó a casa toda despeinada, con un ojo morado, pero con una sonrisa en el rostro. «Nadie habla mal de mis niñas», exclamó orgullosa. Después de eso, los chismes disminuyeron un poco. Supongo que la gente le tuvo miedo a mi mamá. Pero aún así, era difícil vivir ahí. El embarazo tampoco estaba siendo fácil. Sentía dolores, tenía pesadillas casi todas las noches. Soñaba con el coronel, con la hacienda, y me despertaba gritando y sudando. La abuela venía a calmarme, me acariciaba la barriga y rezaba en voz baja. Deusina también estaba sufriendo. Ella no decía mucho, pero yo veía en sus ojos el pánico, la tristeza. A veces me despertaba en la noche y la oía llorando bajito en la cama de al lado. Una noche me llamó en voz baja. «¿Crees que algún día podremos olvidar todo esto?» Yo no sabía qué responder. ¿Cómo olvidar todo aquello? Las cosas que habíamos visto, lo que habíamos pasado. Era como si lo tuviéramos marcado a fuego en nuestra alma. «No sé si lo olvidaremos, Deusina», respondí finalmente. «Pero la abuela dice que un día dolerá menos». Nos quedamos allí, acostadas en la oscuridad, tomadas de la mano, 2 hermanas que habían atravesado el infierno juntas y ahora intentaban encontrar una manera de vivir de nuevo. Los días iban pasando y mi barriga iba creciendo. La abuela y mi mamá se turnaban. Para cuidarme, preparaban infusiones, me untaban aceites en el vientre para prevenir las estrías y elevaban plegarias por la salud del bebé que venía en camino. Elisa, poco a poco, fue desarrollando un mayor cariño hacia la familia. Comenzó a referirse a la abuela como Bobo y a mi madre como tía. Era como si hubiera encontrado un nuevo lugar al cual pertenecer. Sin embargo, no todo era color de rosa. El dinero escaseaba. Apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Mi madre continuaba laborando como empleada doméstica y la abuela preparaba sus remedios caseros, siempre y cuando su brazo se lo permitiera. Yo anhelaba poder ayudar, pero embarazada en ese estado, nadie me ofrecía trabajo. Fue en esa época cuando el abogado, el doctor Marcos, nos convocó para hablar sobre el proceso legal. Se sentó con nosotras en la sala de la abuela, con esa expresión seria, característica de los abogados. «Miren», dijo, suspirando profundamente. «No les voy a mentir. Será una batalla ardua». Explicó que el coronel contaba con abogados costosos, de esos que cobran una fortuna por hora. Y eso no era todo. El desgraciado tenía gente influyente de su lado, figuras políticas, empresarios, jueces de alto rango. El coronel, prosiguió el abogado, bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar, conoce muchos secretos de toda esa gente. Años encubriendo crímenes y realizando negocios turbios. Y está utilizando todo eso para obtener apoyo. Mi sangre se heló. ¿Cómo íbamos a enfrentar todo ese poder nosotras, un grupo de mujeres sencillas? Pero entonces, el abogado continuó. Sin embargo, no están solas en esta lucha. Hay mucha gente de bien que desea ver que se haga justicia. Periodistas, políticos honestos, organizaciones de derechos humanos, todos están pendientes de este caso. Será difícil, será doloroso, dijo, mirándonos a los ojos a cada una, pero tenemos una oportunidad real de meter a este monstruo tras las rejas. Y no solo a él, sino a muchos otros que se creían por encima de la ley. Explicó que tendríamos que contar todo con lujo de detalles, que sería doloroso y que la defensa del coronel intentaría desacreditarnos, pero que era importante para encarcelar a ese monstruo. Salí de esa conversación con un tremendo dolor de cabeza. La idea de tener que revivir todo aquello, de contar a un montón de extraños las cosas horribles que sucedieron,
Me daban ganas de salir corriendo. Ni siquiera a mi madre y a mi abuela, a Deusina, habíamos tenido el valor de contarles. Era demasiado fuerte. ¿Cómo las miraría a los ojos después de eso? Pero entonces, recordaba a Carmen, a María, a todas las otras mujeres y niños que sufrieron a manos de ese demonio. Tenía que ser fuerte por ellas. Tenía que hacer justicia. Casi un mes después, llegó la temida noticia. Teníamos fecha y hora marcada para declarar. Mi corazón se heló al saberlo. Era como si toda esa pesadilla fuera a regresar de golpe. Pero el destino, hija mía, a veces tiene planes diferentes. Estaba tan nerviosa esos días, tan agitada, que mucho antes de la fecha marcada, mi fuente se rompió. Era el momento de que naciera mi hijo. ¡Ave María! ¡Qué susto! La abuela, con esa calma que la caracterizaba, llamó a doña Adelaide, la partera. Mientras tanto, yo estaba acostada en mi cama, sintiendo dolores que nunca imaginé que existían. El parto es algo serio. El dolor es tan intenso que una cree que va a morir. Y yo, tonta de mí, no paraba de pensar en María, en aquel día terrible, en ella y en su bebé. Dios mío, qué frágil es la mente. Solo tenía pensamientos negativos. Doña Adelaida ya había llegado, lista para actuar. «¡Ánimo, mi hija!», exclamó. «Hoy es el día de traer una vida al mundo». La voz de mi abuela me sujetaba la mano por un lado, mientras que mi madre lo hacía por el otro. Deusina se quedó con los niños en la sala, para evitar que se asustaran con mis gritos. Y vaya que grité, tanto que creí que me quedaría afónica. Las contracciones venían una tras otra, cada vez con mayor intensidad. Sudaba, lloraba, y perdonen la expresión, hasta maldecía. Doña Adelaida no cesaba de darme indicaciones. «Fuerza, mi hija. Empuja. Respira». Llegó un punto en que pensé que no podría soportar más. El dolor era tan intenso que deseé rendirme. Pero entonces, la voz de mi abuela se acercó a mi oído y susurró: «Eres fuerte, mi nieta. Sobreviviste al infierno. Esto es solo una batalla más, y vas a vencer». No sé de dónde saqué fuerzas, pero di un último empujón. Y fue entonces cuando escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi bebé había nacido. Doña Adelaida lo tomó en sus manos, lo limpió y lo colocó entre mis brazos. «Es un niño», exclamó sonriendo. «¿Y qué niño tan fuerte?». Al mirar a mi hijo por primera vez, todo el miedo, todo el dolor, se desvanecieron. Era hermoso, gordito, con una cabellera negra y los ojitos entrecerrados. Perfecto. En ese instante, olvidé por completo a ese padre despreciable. Solo existíamos mi hijo y yo. «¿Antonio?», preguntó la abuela, sorprendida. «Sí», respondí sin apartar la mirada de mi niño. «Antonio, en honor a mi padre». Noté lágrimas en los ojos de mi abuela y de mi madre. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y preocupación. La alegría de tener a Antonio, de verlo mamar, de sentir su aroma, pero también la preocupación por la declaración que se acercaba. Evidentemente, yo no podía asistir. Estaba en mi periodo de resguardo y debía cuidar de Antonio. Pero Deusina, mi abuela y mi madre tendrían que enfrentar ese juicio. En la víspera de la declaración, Deusina vino a hablar conmigo. Temblaba como una hoja. «Ay, mi niña», me dijo con voz baja. «¿Y si no logro hablar? ¿Y si lo olvido todo?». Tomé su mano. La miré fijamente a los ojos y le dije: «Deusina, eres la persona más fuerte que conozco. Vas a lograrlo. Y aunque olvides algo, no importa. Habla lo que recuerdes con el corazón». Se quedó un rato jugando con Antonio. Creo que el bebé la calmó un poco. Ver una vida nueva e inocente debía darle fuerzas para luchar contra toda esa maldad. El día de la declaración, me levanté temprano. Amamanté a Antonio. Lo cambié y me quedé en la puerta observando cómo mi abuela,
Mi madre y Deusina se preparaban para irse. Mi abuela tenía esa expresión decidida que la caracterizaba. Mi madre parecía nerviosa, pero resuelta. Y Deusina, pobre, estaba pálida como el papel. Antes de salir, vinieron a despedirse. Les di un abrazo fuerte a cada una. Que Dios las proteja, les dije. Elisa y mis hermanos se quedaron conmigo, cuidando de Antonio. A ella le encantaba el bebé. Se pasaba todo el tiempo queriendo ayudar a cuidarlo. Me preguntó qué era ella del bebé, y le respondí que ahora eran hermanos. Las horas transcurrían lentamente. No dejaba de imaginar lo que estaría sucediendo en el juzgado. ¿Estaría el coronel presente? ¿Las habría mirado siquiera? Dios mío, cómo deseaba poder estar allí. Tomando la mano de Deusina. Ya estaba oscureciendo, cuando escuché que abrían el portón. Mi corazón se aceleró. Habían regresado. Mi abuela entró primero, cargando a Deusina, que parecía haberse desmayado. Mi madre llegó después, mostrando un rostro de agotamiento que provocaba compasión. ¿Qué ocurrió?, pregunté con desesperación. La abuela recostó a Deusina en el sofá, mientras mi madre se dirigía a preparar agua con azúcar. Fue difícil, mi hija, comentó la abuela, acariciando su frente. Pero lo logramos. Me contó que el juzgado estaba repleto, con periodistas y gente importante. El coronel también estaba presente, sí, con su característica expresión de desprecio, rodeado de abogados costosos. Deusina, la pobre, se bloqueó justo cuando comenzaron los interrogatorios. Se quedó en silencio, temblando. Pero entonces, la abuela tomó su mano y le dijo: «Cuenta tu historia, nieta. Haz que escuchen tu voz». Y eso fue lo que hizo. La abuela relató que Deusina narró todo, cada detalle, cada horror que habíamos vivido. Habló de Carmen María, de las otras mujeres y niños, de las golpizas, los abusos, el miedo constante. «Sabes, mi hija», continuó la abuela, «las prácticas judiciales y la sensibilidad hacia las víctimas de abuso en aquella época, especialmente hacia los niños, eran muy diferentes a las de hoy. Desafortunadamente, era común que las víctimas fueran expuestas a situaciones potencialmente traumatizantes durante los procesos judiciales, sin las protecciones y consideraciones que existen actualmente para proteger a los menores en situaciones legales delicadas. Era algo muy triste. Necesitabas verla, Lalia». Mi madre regresó con el vaso de agua y azúcar. «Tu hermana fue una guerrera, pero al final, cuando los abogados del coronel empezaron a hacer preguntas maliciosas, intentando desacreditarla, Deusina no pudo soportarlo más. Se desmayó allí mismo, en medio del juzgado. El juez suspendió la sesión. La abuela explicó que iba a analizar todo y fijar una nueva fecha para continuar. Me quedé allí, observando a mi hermana con esa mirada perdida en el sofá, el rostro cansado de la abuela y de mi madre, a Antonio durmiendo en el Moisés. Y sabes una cosa, nunca supe realmente lo que Deusina había vivido en esa hacienda. No la vi testificar y nunca tuve el valor, ni mucho menos la curiosidad, de saber qué le había pasado. Pero entonces, algo muy sorprendente ocurrió. Llegó a casa, todo agitado. Aquel abogado, el doctor Marcos, el de siempre, un hombre muy decente, nos contó una noticia que lo cambió todo. Dijo que el coronel Juvencio había sido encontrado muerto en su celda, con la boca llena de hormigas, pero además lo habían apuñalado. Su lengua había sido cortada. Dios me perdone, pero sentí un gran alivio. El abogado dijo que lo habían silenciado porque estaba amenazando a un juez, pero eso nadie lo confirmaba. Eran solo rumores. Cuando el abogado nos dio esa noticia, todas quedamos en shock. La abuela se persignó, mi madre palideció y Deusina, bueno, ella no demostró ninguna emoción. Se quedó allí, inmóvil,
mirando a la nada. Después de darnos un tiempo para asimilar la noticia, el abogado comenzó a explicar cómo quedarían las cosas ahora. Dijo que nuestra situación era complicada. Legalmente, no estábamos casadas con el coronel. No había ningún documento que lo probara. Lo que habíamos vivido se consideraba un concubinato. Esto significaba que no teníamos los mismos derechos que una esposa legítima. Pero nos dijo que había algunas cosas que podíamos intentar. Dijo que aunque no fuera un matrimonio oficial, podíamos intentar probar que teníamos una sociedad de hecho con el coronel. Esto significaba que habíamos contribuido al patrimonio del coronel. Como trabajábamos en la hacienda, se podía argumentar que habíamos ayudado a aumentar su patrimonio con nuestro trabajo. Si lo lográbamos, demostrar eso podría darnos derecho a una porción de los bienes del coronel. Pero no sería sencillo, nos advirtió. Los herederos legítimos del coronel, su familia reconocida legalmente, pelearían en contra. Luego, mencionó a nuestros hijos, y mi corazón se heló al escuchar el tema. Explicó que, según las leyes de ese entonces, los hijos nacidos fuera del matrimonio no gozaban de los mismos derechos que los hijos legítimos. Sin embargo, nos dijo que podíamos presentar una demanda de reconocimiento de paternidad. El abogado aclaró que en ese tiempo probar la filiación era bastante complicado. Se basarían en gran medida en testimonios y documentos que pudieran comprobar que el coronel tuvo una relación con nosotras. Tal vez incluso fotografías si las tuviéramos. Pero eso no sería prueba definitiva. Dijo que nuestra palabra contaría, pero que la familia del coronel haría lo imposible por desacreditarnos. Dirían que estábamos mintiendo, que los niños podrían ser hijos de cualquier otro hombre. El abogado nos previno que investigarían nuestro pasado, intentando encontrar cualquier detalle para usarlo en nuestra contra en el juicio. El abogado también señaló que podíamos intentar solicitar una pensión alimenticia para los hijos. Incluso si no lográbamos el reconocimiento de paternidad, añadió que también se podía intentar obtener una indemnización por el tiempo que permanecimos en la hacienda, por los abusos que sufrimos. El caso de Elisa era más difícil, ya que al no ser hija de sangre de ninguna de nosotras, sería casi imposible conseguir algo para ella. El abogado dejó muy claro que nada de esto sería fácil. La ley de la época no favorecía a las mujeres en nuestra situación, y la familia del coronel haría todo lo posible para que no obtuviéramos nada. Una permaneció en silencio, tratando de asimilar todo aquello. Era demasiada información, mucho que considerar. Deusina preguntó si no sería mejor olvidar todo eso y seguir adelante. El abogado respondió que era una decisión nuestra, pero que debíamos pensarlo bien, porque ese dinero podría brindar un futuro mejor a los niños. Después de que el doctor Marcos se marchó, cada una quedó sumida en sus propios pensamientos. Yo observaba a Antonio durmiendo en el Moisés y pensaba en su futuro. ¿Valdría la pena pasar por todo ese sufrimiento de nuevo, revivirlo todo en los tribunales, solo para tener una pequeña oportunidad de conseguir algo de dinero? Mamá opinaba que debíamos dejarlo pasar, que siempre nos habíamos defendido solas y que seguiríamos haciéndolo. La abuela quería luchar por el futuro de los niños. Yo no sabía qué pensar. Deusina seguía callada, mirando al vacío. Lo que sí teníamos que agradecer en ese momento era que Deusina no hubiera quedado embarazada del verdugo. Después de mucho pensar y conversar, decidimos seguir adelante con el proceso. No fue una decisión fácil, pero pensamos en los niños, en su futuro. Después de todo, ¿qué daño podría hacer? El coronel ya había muerto, pero les confieso que si estuviera vivo, seguramente no tendría el valor de remover ese avispero. La situación en casa se estaba volviendo cada vez más difícil. La abuela Quiteria
Después de mucho reflexionar, decidió vender la casa. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Teníamos tantos recuerdos en aquella casa grande de madera, pero las cuentas no dejaban de llegar, y apenas teníamos que comer. Por suerte, mamá finalmente logró recibir una pensión por la muerte de papá. No era mucho, pero ya ayudaba. Con el dinero de la venta de la casa, decidimos mudarnos cerca del tío. Lo que me apenó de la mudanza a la metrópoli fue que nos marchamos sin despedirme de doña Lourdes. Ella nunca nos visitó, y yo desconocía su dirección. Aguardé pacientemente a que viniera, pero al final tuvimos que irnos, cargando yo con esa pena. Pero, hija, te confieso que la vida en la ciudad no era sencilla. Todo resultaba muy costoso. No logramos adquirir una vivienda cerca del tío, en un vecindario más acomodado. Terminamos instalándonos muy lejos, en un barrio modesto y periférico. La casa nueva era bastante más pequeña que la anterior, pero al menos era nuestra. El tío Dionisio, su esposa, la tía Joana y los primos nos visitaban con frecuencia. Era una fiesta cuando llegaban. Las primas eran 2 jóvenes y los primos, 2 muchachos. Joaquín era el mayor, con 18 años. Todos eran muy afectuosos con nosotros. Mamá consiguió inscribir a mis 9 hermanos y a Elisa en guarderías y escuelas. Deusina también retomó sus estudios. Yo me quedé en casa cuidando de Antonio. A veces me embargaba la tristeza por no poder estudiar, pero al mirar a mi pequeño, sabía que estaba haciendo lo correcto. Joaquín, mi primo. Dios mío, qué muchacho tan encantador, inteligente, estudioso y guapo a más no poder. Estaba en la universidad, preparándose para ser ingeniero. Siempre que venía a visitarnos, hablaba del futuro. Tenía una visión clara. Conversábamos durante horas. Me prestaba libros. Confieso que empecé a sentir sensaciones raras cuando estaba cerca de él. El corazón me latía con fuerza. Las manos me sudaban, pero enseguida apartaba esos pensamientos. Imagínate, yo, una madre soltera, pensando en noviazgo, y encima con mi primo. No podía ser. Mientras tanto, el juicio contra la familia del coronel seguía su curso. El doctor Marcos, nuestro abogado, siempre aparecía con novedades. Algunas buenas, otras no tanto, pero aún faltaba mucho. Mariana, la hija del tío Dionisio, y Deusina se hicieron muy amigas. Las 2 vivían cuchicheando y riendo por los rincones. A veces sentía un poco de celos, la verdad. Extrañaba a mi hermanita y también quería tener amigas. Un día, mamá llegó a casa con una noticia que nos dejó a todos boquiabiertos. Había conseguido trabajo en una fábrica de costura. Lo anunció con los ojos brillantes de felicidad. Fue un cambio radical en nuestras vidas. Mamá salía muy temprano y regresaba por la noche, cansada pero orgullosa. El dinero seguía siendo escaso, pero ya alcanzaba para respirar un poco mejor. Mi abuela y yo asumimos las tareas del hogar. Ella se quejaba de que estaba demasiado vieja para eso, pero en el fondo, creo que le gustaba sentirse útil. Y cocinera mejor que la abuela Quiteria no existía. Un día, Joaquín apareció en casa solo. Me pareció extraño. Nunca venía sin los otros primos o tíos. Estaba nervioso. Se pasaba la mano por el cabello a cada rato. Lalia, dijo con la voz temblorosa, necesito contarte algo. Mi corazón se aceleró. Habría ocurrido algo malo. Creo que estoy sintiendo algo por ti, más que como un primo, ¿sabes? Ave María, me quedé sin saber qué decir. Una parte de mí quería saltar de alegría, pero la otra solo pensaba en los problemas que eso podía acarrear. Joaquín, dije después de un rato, yo también siento cosas por ti, pero no puede ser. Yo tengo a Antonio. Somos primos. Está toda esta confusión del juicio. Es mejor que olvidemos esto. Él se quedó callado. Por un instante después, tomó mi mano.
Yo estaba consciente de todo eso. Yo ahí mismo. Pero uno no elige de quién enamorarse, ¿verdad? Solo quería que lo supieras. La vida continuaba, con sus alegrías y sus pesares. Nos íbamos adaptando a la existencia citadina, forjando nuevas amistades, encarando retos inéditos. Observaba a Antonio, ya correteando por la casa, charlando sin cesar, y reflexionaba sobre las vueltas que da la vida. El tiempo transcurría, y Joaquín y yo nos acercábamos cada vez más. Era un sentimiento hermoso, ¿sabes? Pero nunca formalizamos nada, ni estuvimos juntos de verdad. Había demasiadas complicaciones de por medio. En fin, eso ya lo sabes. 2 años transcurrieron de esa manera. Yo ya estaba cursando mi preparatoria abierta por las noches. Fue entonces cuando el doctor Marcos, nuestro abogado, se presentó con noticias que dejaron a todos boquiabiertos. Llegó rebosante de alegría, con los ojos brillando de una manera que jamás le había visto. «Tengo buenas noticias», exclamó, apenas conteniendo la emoción. La esposa legítima del coronel decidió tomar partido por nosotros. ¡Ave María Purísima! Casi me voy de espaldas con esa noticia. Ni siquiera sabíamos bien quién era esa esposa, mucho menos esperar que nos brindara su apoyo. El doctor Marcos explicó que ella sostenía una disputa encarnizada con el hijo del coronel. El muchacho no quería darnos nada. Pretendía quedarse con todo para él. Pero la madre, fíjate nomás, consideró que eso era una injusticia. Ella estaba al tanto de todo lo que habíamos pasado y determinó tomar cartas en el asunto. Logró convencer al hijo. El abogado prosiguió. No fue sencillo, pero ella se mantuvo firme, advirtiéndole que si no accedía a dividir la herencia de manera justa, revelaría todo lo que sabía a los periódicos. Me quedé atónita. Aquella mujer, a quien ni siquiera conocíamos, estaba arriesgando todo para tendernos una mano. Era una muestra de gran bondad. Sin embargo, aun con esta novedad, el proceso en contra del coronel se prolongaba indefinidamente. El doctor Marcos solía decir que estaba casi por concluir, pero invariablemente surgía algo más que lo retrasaba. Era un papeleo interminable, una audiencia tras otra. Yo, al asistir a las audiencias, invariablemente me topaba con algún rostro conocido de las otras esposas. Ellas estaban rehaciendo sus vidas, al igual que nosotros. Gracias a Dios, el tiempo seguía su curso y la vida en la gran ciudad traía consigo sus sorpresas y desafíos. Un día, Deusina, que ya tenía 14 años, llegó a casa con una noticia que dejó a todos en estado de shock. Estaba embarazada. ¡Ave María Purísima! La abuela Quiteria casi se desmaya. Mi madre rompió en llanto y yo me quedé sin saber qué decir. Deusina, con esos ojos grandes inundados de lágrimas, confesó que estaba enamorada de un chico de la escuela, Resende. Resende tenía 15 años. Era un jovencito de complexión delgada, cabello oscuro y ojos verdes. Estudiaba en el mismo salón que Deusina, y, por lo que ella contaba, era un buen muchacho. Trabajaba medio tiempo en un taller mecánico de su padre, y soñaba con ser ingeniero algún día. Al principio, todos nos sentimos aterrados. ¿Cómo iban a hacer 2 adolescentes para criar a un niño? Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El padre de Resende, don Sebastián, se presentó en nuestra casa para conversar. Don Sebastián era un hombre alto, de manos callosas y un bigote grueso, que ocultaba una sonrisa amable. Llegó con el sombrero en la mano, mostrando un gran respeto, y propuso una solución que sorprendió a todos. «Mire», dijo, mirando a Boquiteria con esos ojos honestos. «Sé que la situación no es fácil, pero Resende es un buen muchacho, con deseos de asumir sus obligaciones. Si estaban de acuerdo, Deusina podría mudarse a su hogar. Ellos se encargarían tanto de ella como del bebé.
Nos quedamos sin palabras. Era una propuesta generosa, pero al mismo tiempo resultaba doloroso contemplar la partida de Deusina. Después de todo lo que habíamos compartido, la idea de separarnos nuevamente era aterradora. Sin embargo, al final comprendimos que era lo más sensato. La casa del señor Sebastián era más espaciosa y ofrecía mejores condiciones para recibir a un recién nacido. Lo más importante era que Deusina y Resende podrían permanecer juntos, criando al niño con el respaldo de su familia. Con el corazón acongojado, ayudamos a Deusina a empacar sus pertenencias. La abuela Quiteria llenó una maleta de consejos y recetas, incluyendo tés para el embarazo. Mi madre no cesaba de llorar y abrazar a Deusina, mientras que yo me esforzaba por mostrar fortaleza. Aunque por dentro me sentía destrozada, los meses transcurrieron y el vientre de Deusina crecía. Nos visitaba cada domingo, siempre con una sonrisa radiante y novedades para compartir. Se veía feliz. Resende la trataba con cariño y su familia la había acogido como a una hija. No obstante, cuando Deusina se encontraba en su 8º mes de embarazo, todo se complicó. Mi estimada audiencia, lamentablemente no podré concluir la historia en este momento, ya que el video se ha extendido demasiado. Pero no se preocupen, la tercera parte, que contiene el desenlace, está lista para que la disfruten. Simplemente hagan clic aquí en la pantalla para continuar escuchando la secuencia. Y no olviden escribir en los comentarios, parte 3. De esta manera, sabré que desean seguir escuchando mi relato. Antes de despedirme, quisiera hablarles de nuestro pequeño libro, con recetas de tés de las abuelas, para diversos malestares. El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Échenle un vistazo si les interesa. Son recetas que han pasado de madres a hijas, de abuelas a nietas, cada una con su propia historia. Incluyen remedios para el dolor de estómago e incluso para calmar el corazón afligido. Si adquieren el libro, además de tener estas recetas maravillosas, estarán apoyando nuestro trabajo. Los espero en la parte final. Que Dios los acompañe y los proteja siempre. Hasta pronto.